Bueno, muy bien. Este es el video que se incorpora a los materiales para trabajados en la clase virtual número 6 para cuarto año A y B del CP número 35 de Historia. Nosotros estábamos trabajando con una situación actual. Me gusta trabajar estos vínculos entre la realidad presente y pasada. Y el caso que yo les puse es un caso emblemático que tiene que ver con un conflicto en la comunidad de Chubut, en la LOF, o comunidad Cusamen, en su lucha por los territorios, el acceso a sus territorios ancestrales, y en contra del empresario Benetton, que en la década de los 90, del siglo pasado, 1990, como leyeron en el artículo anterior, que yo les puse en el artículo periodístico, adquiere una enorme cantidad de hectáreas y avanza sobre los territorios ancestrales de los pueblos tehuelches mapuches. En ese conflicto, en el año 2017, como ustedes observaron, aparece un caso emblemático que es la desaparición del ciudadano Santiago Maldonado, y que después se va a convertir en con un trasfondo mediático tremendo acerca de las falsas noticias que se van a brindar en relación a ello. Habiendo ya trabajado esa situación, como ya la estuvimos revisando, y también vinculándolas con la Constitución Nacional y el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios, surge esta pregunta. Esta situación actual, porque bien, ocurrió en 1917, pero la situación, el conflicto entre las comunidades mapuches con los grandes terratenientes o propietarios extranjeros, no solo con Benetton, pero es un caso emblemático, sigue siendo una gran problemática. ¿Cómo entender los problemas sociales actuales, estas problemáticas actuales? ¿A quién le podemos demandar con respuestas? Y ahí es cuando surge la idea que yo tengo, que es el valor social de la historia, no solo yo. Eh, es demandarle a la historia respuestas. Para poder entender este presente, yo necesito entender el pasado, porque esta realidad hunde sus raíces en el pasado que nosotros estábamos trabajando, y que se trata precisamente en cómo se fue resolviendo esa situación, ese vínculo conflictivo entre los pueblos originarios y las sociedades criollas durante el siglo XIX. Pero para poder hacerlo necesitamos salir de esa pequeña burbujita que habíamos estado trabajando y irnos a nivel mundial, porque lo que ocurre acá siempre tiene que ver con lo que acontece en el mundo. No podemos quedarnos en tratar de comprender un hecho, un acontecimiento pequeño, porque no vamos a entender la complejidad del mismo. Necesitamos siempre abrir el campo y entender qué es lo que sucedía a nivel mundial. Por eso, yo les voy a explicar ahora qué pasó con la construcción de un nuevo orden mundial, o cómo se va modificando la situación en el mundo capitalista, durante el siglo XIX. Y lo que vamos a ver es que se fue transitando hacia una nueva economía, que es el neocolonialismo europeo, es decir, un nuevo colonialismo. ¿Por qué nuevo colonialismo? Vamos a ver. Nosotros habíamos dejado de trabajar, habíamos estado trabajando que a inicio del siglo XIX, 1810, para que ustedes se ubiquen, el Imperio Español fue perdiendo sus últimas colonias acá en América. Es el año de los grandes estallidos revolucionarios que estuvimos trabajando. Y el Imperio Portugués va a correr el mismo destino. De a poco, esos imperios que desde el siglo XVI habían dominado el orden mundial, habían controlado esos enormes territorios que llamaron América, nuestro continente, y después otros más, estos grandes imperios van perdiendo poder y al mismo tiempo fueron ascendiendo otros. Esa es la situación previa. Fueron ascendiendo otros imperios, como por ejemplo el Imperio Británico, el ruso, Francia, que atravesó por un proceso revolucionario, ya lo vimos el año pasado, y puede ser una república, pero tiene pretensiones imperiales, es decir, conquistar otros territorios a nivel mundial. Y también estamos viendo de a poquito cómo hay una nueva nación, un nuevo gobierno, un nuevo país, que es Estados Unidos, que también tiene pretensiones imperialistas. Pero en este periodo nos vamos a concentrar mucho sobre todo en los vínculos de nuestra región con el Imperio Británico. Nosotros también habíamos estado trabajando el Imperio Británico el año pasado, cuando en 1750, eso es el siglo XVIII, Gran Bretaña había atravesado un proceso de la revolución industrial.
habían pasado en el sistema capitalista a un proceso de desarrollo de industrias que eran textiles. Y ya llevan 100 años en esto, y por lo tanto el desarrollo industrial va avanzando hacia una industria mucho más pesada, que ahora vamos a ir mencionando. Situación de nuevo orden se va a llamar la División Internacional del Trabajo, porque durante ya la segunda mitad del siglo XIX, 1850, yo siempre les recuerdo los años para que se ubiquen, estos imperios, Gran Bretaña, Francia, va a aparecer Estados Unidos, Alemania, se van a especializar como productores de manufactura. Son regiones del mundo que están industrializadas. Entonces son las zonas centrales, regiones industrializadas del mundo capitalista. Todo ese desarrollo industrial requiere de materia prima, que muchas veces no están en sus territorios, sino que las van a buscar a otros lugares del mundo. ¿A dónde van? A las regiones periféricas, que son otros lugares del mundo que tienen la materia prima que estos imperios están buscando. Acá yo les puse los grandes imperios coloniales del siglo XIX, porque estamos ubicados acá. Si ustedes se fijan, vamos a tomar un ejemplo que era el que yo les mencionaba, que es el Imperio Británico. Inglaterra acá. Correspondería a Gran Bretaña. Fíjense la gran cantidad de territorios en el norte de América, en Sudáfrica, Oceanía, toda la zona del Pacífico y una gran cantidad de territorio. También en esta región de África, en esta región de lo que es el Medio Oriente, y también en América. Son enormes imperios. Después tenemos el otro, por ejemplo, Francia. Fíjense que está toda esta región de África, nuevamente. Alemania, vieron que yo les había mencionado, ustedes vísquenlo por azul, que si lo comparamos, tiene menos territorios que los otros dos anteriormente mencionados. Pero estos grandes imperios salen a la conquista de estas regiones del mundo porque quieren aprovechar los recursos, la materia prima, porque lo que las mueve en el mundo capitalista es la obtención de la mayor cantidad de ganancias posibles, el dinero. Ahora, estos imperios tienen motivos económicos, los vamos a fortalecer. ¿Por qué? Porque necesitan expandir el mercado de alimentos. Mientras hay un gran desarrollo industrial en estas regiones de Europa, también hay un corrimiento, digamos. Si hay desarrollo de industria, van a necesitar también buscar alimentos con cual alimentar a esas enormes poblaciones, y lo van a buscar de otros lugares del mundo. Y además, para desarrollar la industria necesitan abundante materia prima, que también pueden ser los metales, porque van a empezar a desarrollar una industria de tipo pesada, ferrocarriles, la industria a vapor se va a profundizarse más, los barcos a vapor, el tema de las comunicaciones, no solo el transporte ferrocarril y los barcos a vapor son del transporte, sino que también se suman las comunicaciones, el paso de la información, como por ejemplo el telégrafo. Después va a venir el teléfono, pero primero el telégrafo. Entonces empieza a surgir ese mayor interés para controlar las regiones periféricas o marginales, porque son abundantes en materia prima, que la llevan y la pueden industrializar. Esta imagen que yo les pongo abajo permite en cierta forma reflejar la situación, porque vemos cómo dos grandes imperios europeos como que se reparten la torta del mundo para ver quién se queda con esas regiones que ellos ya van a llamar las zonas periféricas. No solo hay motivos económicos, políticamente entre ellos se va a ir generando la idea de que ser una potencia, tener territorios, te convierte en un poderoso mundialmente, es así. Y acá nuevamente otra imagen que yo se los pongo que refleja más o menos esta situación. Acá tenemos este hombre como diciendo, deténganse, paren lo que están haciendo, como refleja China. Y acá abajo, en la mesa, los grandes imperios europeos y uno asiático, tratando de discutir, y no de buena manera, por algo tienen cuchillos en las manos, cómo se hace el reparto de la torta de las riquezas de China. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, representada con la reina británica, el Kaiser alemán, el zar o el emperador ruso, Francia, que es una república, pero que también tiene pretensiones imperialistas,
Y Japón que parece ahí que está queriendo entrar en el juego de la política mundial, y lo va a hacer. ¿Mm? También hay una razón, algo que ya se viene marcando desde hace varios siglos en el primer imperialismo, y es que los europeos, cuando se piensan en relación a otros pueblos del mundo, a otras sociedades, siempre se van a ver en un marco de superioridad cultural. Siempre han estado sosteniendo esta idea de pensar que ellos son superiores, y también no solo va la idea de la superioridad cultural, sino que van asociando también al color de la piel, el racismo. Van a ir identificando esta idea de que hay personas que son moral y racialmente superiores a otras, y que por lo tanto, según sus criterios, según este desarrollo ideológico, esta justificación, poseen condiciones naturales para someter a otras naciones. Acá el ejemplo aparece en la imagen: un europeo aprovechándose de población africana que le traslada los productos o los que esté trasladando en ese momento, pero es una representación. Ya sabemos que han sometido a la esclavitud, ya llevan casi más de 300 años sometiendo a la esclavitud a los pueblos originarios de África y también de nuestro continente, y lo estaban haciendo ahora con Asia. Eso es el imperialismo europeo. ¿Qué es? En el margen este de la derecha, convertirse en potencia internacional como meta, me genera estatus, y entre ellos va a generar después enfrentamientos por ver quién se queda con la mejor, el reparto de la torta, eso que veíamos recién, quién se queda con lo mejor. Y hacia adentro de Europa van a ir reforzando el concepto de la idea del nacionalismo, de definir los estados. Un gobierno, un estado tiene que controlar un territorio, entonces van a ir definiendo las fronteras. Se va consolidando esta idea del Estado Nacional. ¿Por qué les menciono esto? Porque es la época en que después todas estas ideas, este marco ideológico, estos vínculos económicos influyen en nuestro territorio, en la consolidación del Estado Nacional argentino. Hacia allá nos dirigimos, pero no podemos entender, les repito, cómo surge la Argentina, porque no vivimos en una burbuja, sino que vivimos en un mundo que es muy complejo y que hay que tratar de comprenderlo de la mejor manera posible. Volvemos a lo económico. Los capitales británicos estaban desarrollando, eran ferrocarriles, la telegrafía, el teléfono, porque vuelvo a decirles, en este mercado capitalista, ya desde mediados del siglo XIX, 1850 en adelante, se va definiendo este nuevo colonialismo. Los capitales británicos van a tratar de invertir en distintos lugares del mundo, porque lo que necesitan es que esa materia prima que está en las zonas periféricas llegue rápidamente a las regiones industriales. La velocidad es uno de los elementos que va a definir la economía capitalista, esta vorágine quiere acelerar el proceso económico. Entonces, no es casual que se vaya a desarrollar este tipo de tecnología en transporte y comunicaciones para transportar la mercadería, ferrocarriles, los barcos a vapor con la tecnología de las turbinas, y las comunicaciones, el manejo de la información, la telegrafía y, como les decía, el teléfono un poquito más largo. Pero eso hace que en el mundo circule mucho más rápidamente los bienes, la materia prima, los servicios. ¿No? También se van a movilizar las personas, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, el mundo así como está, ¿qué estaba pasando en nuestro territorio? Previamente, para que no se confundan, ya habíamos visto que este territorio pasó desde 1810 hasta 1816 y un proceso de independencia donde finalmente se declara y dejamos de ser colonia española, y a partir de ese momento, le puse 1820 porque es un año, la anarquía del año 20 se llama, empieza a haber un conflicto muy grande acá entre liberales y conservadores, entre los criollos que se habían puesto de acuerdo en que querían liberarse de España, pero después acerca de qué país, cómo va a ser este país que se está construyendo, y cuál es el proyecto político que va a finalmente imponerse, es el gran problema. Entonces, el gran conflicto que genera inestabilidad política en esos gobiernos criollos. Y básicamente se define en una
discusión o una dicotomía entre Buenos Aires y el resto de las provincias, y que también tiene que ver este control por el control de los recursos económicos. ¿Cuál es el recurso económico por donde se tiene más dinero? El puerto de Buenos Aires. Quien controla el puerto, la aduana, controla uno de los mayores recursos económicos. Pero un país se requiere un montón de dinero. Este, y el recurso económico es muy importante. Entonces esa disputa también tiene, no solo por el proyecto político, de decir qué idea del país queremos, siempre está ligado a qué intereses económicos hay detrás. Y además de eso, habíamos estado trabajando que los criollos y los pueblos originarios a veces se vinculaban comercialmente y también pasaron los enfrentamientos violentos. Yo les voy a recordar este mapa que lo estuvimos trabajando. Cuando hablamos de ese periodo que después del proceso de independencia, de gran discusión entre los gobiernos criollos, es en la zona de lo que ya se llamó las Provincias Unidas del Río de la Plata, Buenos Aires con el resto de las provincias. Ya habíamos trabajado las regiones económicas, ¿recuerdan? De la región del litoral, la central, de Cuyo, el noroeste, y también estuvimos identificando los pueblos originarios del Gran Chaco y los pueblos de la Nor Patagonia y de la Patagonia un poquito más al sur, que fue lo último que estuvimos viendo. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? En esta disputa económica y política, aparece muy fuerte la discusión entre Buenos Aires y el resto de las provincias, y Buenos Aires tiene el control del puerto, tiene el control de la aduana, entonces va a ser una disputa que va a llevar varias décadas. Mucho enfrentamiento, pero yo voy a destacar dos guerras, o las batallas, que una es la batalla de Caseros, que se da en 1852. Recuerden, 1816 se declaró la independencia y todavía siguen discutiendo y debatiendo a ver qué país queremos. En donde Urquiza, que es el gobernador de Entre Ríos, un estanciero también, derrota finalmente a Juan Manuel de Rosas, que hasta ese momento había sido el gobernador de Buenos Aires durante mucho tiempo, durante un par de décadas, y había controlado la escena de los gobiernos criollos, la economía criolla. También lo habíamos estado mencionando como que también había avanzado muchas veces Rosas contra los pueblos originarios, quitando las tierras, porque Rosas es un estanciero también, y él también está interesado económicamente en obtener tierras para poner su ganado. Pero finalmente, en 1852, Urquizas derrota a Rosas, y durante 10 años, de 1862 al 60, la Confederación va a tratar de organizar un proyecto de país, pero lo que pasa es que Buenos Aires se lo opone, porque aunque la ciudad puerto haya sido derrotada, no ha sido totalmente, en el campo de batalla no fue vencida, porque tiene el recurso más importante, recordémoslo, que es el puerto, que es la salida hacia el exterior, que es lo que nos vincula económicamente con ese mundo que está cambiando tan fuerte, con Inglaterra, con Francia, con otros lugares, siempre con Europa. Y va a pasar que nuevamente van a ir al campo de batalla, y en la batalla de Pavón, Urquiza se va a enfrentar con que en ese momento va a ser el gobernador de Buenos Aires, que va a ser Mitre. Sí, el que aparece en los billetes de 2 pesos, en los antiguos billetes de 2 pesos, pues ya no están más en circulación, pero me imagino que ustedes pueden tener una imagen mental de quién es. Y en la batalla de Pavón ocurre algo llamativo. Urquizas tiene superioridad numérica, está ganando en el campo de batalla, pero se retira del mismo y le deja casi en bandeja la victoria a Mitre, al gobernador de Buenos Aires. Y en cierta medida se termina definiendo este conflicto. No, es mucho más compleja la historia. Estoy tratando de simplificarla en función de los tiempos y de la situación que estamos viviendo. Termina por definir esta situación, y a partir de 1862 vamos a empezar a ver una consolidación, una construcción, un proceso de construcción y consolidación del Estado Nacional Argentino. Mitre, que era hasta ese momento gobernador de Buenos Aires, va a pasar a ser el primer presidente del Estado Nacional. Y le va a seguir Sarmiento, que lo tienen de algún lado, ya lo vamos a profundizar, y después Avellaneda.
Ellos son los presidentes fundadores, desde 1862 a 1880, son 3 presidencias que van a estar gobernando y tienen la tarea, por eso se los llaman los presidentes fundadores, de crear el Estado Nacional. ¿Mm? Estado es una cosa, la nación es otra. Vamos a ver qué es el Estado y qué es la nación. El Estado es un ente muy abstracto, lo voy a tratar de explicar de la manera más simple que pueda. Necesita de un orden jurídico, es decir, que está organizado en torno a leyes, y uno de los que ya teníamos era la Constitución Nacional. Urquizas en 1853 había convocado a una convención constituyente y finalmente se declara la Constitución Nacional. Entonces ya teníamos el marco jurídico, las leyes en torno a las cuales nos vamos a organizar. Y tenemos que empezar a construir, tiene el otro elemento que es el político. ¿Mm? ¿Qué es el político? La función de gobernar. Cuando hay elecciones, cada cierta cantidad de años, lo que elegimos es el gobierno, el elemento político del Estado. Cambia, el Estado permanece, lo que cambia es el elemento político, porque lo vamos renovando, eligiendo democráticamente. Y además tiene de estos elementos jurídico y político el territorio. Hay que consolidar que este gobierno, este Estado, controle un territorio, hay que definir las fronteras. Y ahí había un problema que venía arrastrándose para los gobiernos criollos, y era qué hacer y cómo definir esta situación con los pueblos originarios, con los cuales ya venían unos conflictos aumentándose, la tensión venía en aumento. Ese es el elemento del Estado. Pero también aparece el elemento de que hay que construir la nación. ¿Qué es la nación? Desde la mirada del mundo occidental, y ahí lo voy a repetir porque cuando leíamos el artículo de Facundo Jones Guala, él habla acerca de la nación y de la identidad mapuche. Desde la mirada del mundo occidental, que son las que están tratando de seguir estos presidentes fundadores, quieren que la nación abarque a todos los individuos que viven en un país, pero que tengan las mismas características de la identidad nacional, que compartan el idioma, la religión, las costumbres, las tradiciones históricas, y van a tratar de construir esa identidad nacional, ¿m? Que siempre va a estar mirando a Europa. Entonces se la va a llamar una nación blanca. Después vamos a avanzar un poco más sobre esta temática. Pero estos presidentes tienen este proyecto. Hay que construir el Estado y construir la nación. Que todas las personas que viven en este territorio se sientan argentinos y argentinas, pero hay que construirlo. Es muy ficticia. ¿Cómo hacer para construir el Estado y la nación? Hay un proyecto político en común, orden y progreso, que incluso no es únicamente acá en Argentina, pero nos vamos a dedicar acá. Este proyecto político obedece a los intereses de las clases dominantes, entiéndase, los grandes terratenientes, los grandes estancieros, sobre todo los bonaerenses, que quieren imponer orden para después pensar en el progreso. ¿Cuál es el orden que quieren? ¿Cuál es el progreso? ¿Qué es lo que entienden por progreso? El orden es un orden violento, porque quieren controlar el territorio, porque no quieren que se opongan más gente. Entonces, callar las voces disidentes, es decir, los que se siguen oponiendo a este Estado, es utilizar el ejército, porque es un orden violento, la primera institución fuerte del Estado Nacional, que va a Mitre, Sarmiento y Avellaneda, la van consolidando, es el ejército argentino. Y lo van a utilizar para callar las últimas voces de los políticos o los caudillos, gobernadores del interior. De hecho, algunos lo van a pasar por las armas, como por ejemplo el Chacho Peñalosa, La Rioja. Pero también implica ese orden someter a los pueblos originarios. Porque en el proyecto de orden y progreso de estos presidentes no entran. Porque quieren controlar, porque quieren ese territorio y porque los pueblos originarios no entran tampoco en el concepto de nación que están pensando. No forman parte de la identidad argentina. Estos presidentes fundadores, los 3, adhieren a una idea que ya veníamos trabajando, y es que son de esos criollos que los quieren eliminar, exterminar, que no quieren a los pueblos originarios que formen parte de lo que están construyendo, que es la Argentina.
Y una vez que ellos impongan este orden, quieren un progreso que está pensado en un progreso sobre todo mirando a Europa, siempre como modelo. Entonces es un progreso pensado en términos económicos y que también es civilizador, es decir, acá hay que poner la civilización y hay que sacar a los bárbaros, por lo tanto es excluyente. ¿A quiénes va a excluir este proyecto? A los pueblos originarios. Les voy a ver, que veamos un video, les propongo, sobre las campañas militares.
Bueno, estas campañas militares van a producir el avance sobre todo sobre la Nor Patagonia. Cuando definimos la Nor Patagonia es lo que veíamos recién en el mapa. Nosotros hoy en el norte de Neuquén vivimos sobre las tierras de lo que era el cacique Feliciano Purrán. El negocio para la clase dominante fue quedarse con los grandes territorios y los muy ricos de estas tierras. ¿Para qué las querían? Las querían para poner las vacas, para poner las ovejas, porque generan la materia prima que les requiere sus grandes socios que son Gran Bretaña. Para poner toda esta vender esta materia prima, el progreso económico que quiere la clase dominante y que va a fortalecer el Estado Nacional con las presidencias fundadoras, se necesita algo evidente, ¿qué es? Las tierras. ¿Quiénes tenían las tierras? Los pueblos originarios. Entonces, por eso se hacen esas campañas militares que mal llamaron al desierto. ¿Por qué decían desierto si estaba lleno de gente? Porque para ellos era desierto de civilización, y estos eran pueblos que les pasaron a llamar desiertos salvajes. Eso ayudó ideológicamente a justificar lo mismo que en otras partes del mundo, mientras los europeos justificaban su dominio sobre otros pueblos como África, Asia, hacia adentro el Estado Nacional Argentino realizó estas campañas militares considerando que estas tierras eran desiertas de civilización y llevando a miles de aborígenes a prácticamente el exterminio. Esto es lo que nosotros estamos trabajando y que fue lo que ayuda a consolidar el concepto de orden y progreso y que va a definir para 1880 al Estado Nacional Argentino. Como les mostraba el video, el próximo presidente de la Argentina va a ser Julio Argentino Roca.